El último día estuvimos tratando el tema de como pone ahí, las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, me gustaría primero empezar por un texto de Apocalipsis. Apocalipsis 1. Dice 1.9, que es el primer capítulo que inaugura el libro de Apocalipsis, en el que se encuentran estas 7 cartas a las 7 iglesias. Dice Apocalipsis 1.9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, y por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como lana de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. En el cántico que hemos cantado antes decía que montes caerán. Pues aquí se ve que Juan, cuando vio esa imagen, dice que caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Pues, como dijimos el último día, el apóstol Juan recibe una visión gloriosa del Señor, y después recibe un encargo del Señor directo a él, diciéndole que tiene que escribir unas cartas a 7 iglesias de Asia Menor, que están ahí. Esas 7 iglesias, cada una de ellas recibiría una carta, y las llama como 7 estrellas, 7 candeleros. ¿Candeleros por qué? Porque, como sabemos, nosotros somos una luz en medio de la oscuridad. Entonces, tenemos que nosotros, como Iglesia de Betania, el Señor nos puso aquí hace pues casi 30 años en calle Castilla para alumbrar, para ser un candelero en medio de la oscuridad que rodea este mundo, de tinieblas y de sombra. Entonces, al igual que eran estas 7 iglesias de Asia Menor, también nosotros, la Iglesia de Betania, somos y debemos de ser un candelero aquí donde estamos. Y gracias a Dios, pues llevamos este testimonio, ya lo llevamos realizando durante 30 años, y el Señor permita que podamos realizarlo muchos años más, y este candelero nunca se apague, y esta luz que damos pues siga y permanezca. Sabéis que estas 7 iglesias están en lo que ahora se llama Turquía, y antes de seguir me gustaría, sabéis que Turquía ahora mismo pues está dominada más bien por ahí, sobre todo son musulmanes, la religión musulmana, que es la que ahora mismo está
copando Turquía, pero gracias a Dios desde hace muchos años pues hay iglesias que han ido naciendo, muchas de las iglesias que de la antigüedad pues desaparecieron, pero gracias a Dios han ido surgiendo nuevas iglesias con muchos problemas, y uno de los hermanos que lleva muchos años allí, casi 35 años, es nuestro hermano Carlos Madrigal. Hemos escuchado ya muchas veces el ministerio de nuestro hermano Carlos, que ya incluso no está él con su familia, sus hijos, y todos siguen una obra muy importante allí en Turquía. Tengo aquí la última carta que envió nuestro hermano, hablando un poco de la labor que están haciendo allí en Turquía. Y me gustaría leerlo, porque nos habla de cómo el Señor pues la ha ido bendiciendo durante estos años, como hemos dicho, ya casi 35 años. Y dice: este mes hemos encomendado a varios hermanos para asumir el liderazgo en las iglesias de Eskişehir, Altitepec y Pedik, además de un retiro con bautismos con una de nuestras iglesias de Esmirna. Y así que lo que él nos mostró hace 2 años, hoy ya es una realidad. De las 10 iglesias, antes de la expulsión íbamos a ser 14, 9 ya tienen responsables turcos, gloria a Dios. Ellos en todo este tiempo ya han podido fundar 10 iglesias, y sobre todo lo importante es que están dirigidos por creyentes turcos. Entonces, eso es lo importante, porque a veces si está liderada por un extranjero, pues puede ser siempre es mejor que esté pastoreada por un creyente turco. Entonces, se ve que ya hay 10 iglesias allí en toda Turquía, debido a este ministerio de nuestro hermano Carlos Madrigal. Nuestro hermano ha tenido problemas, desde hace un par de años ha tenido problemas porque lo han considerado como enemigo público, y como que alteraba, digamos, él y su ministerio alteraba la paz y la tranquilidad de la ciudad. Entonces le han puesto un sello en el pasaporte de que si sale de Turquía ya no va a poder entrar porque es un peligro público, digamos, ¿no? Entonces, este hombre pues no puede salir de Turquía con el miedo de que después ya no pueda entrar. Entonces, de todas formas, él tiene que ir renovando año tras año el permiso para poder seguir en Turquía. Entonces, él teme de que ahora ya, dentro de unos meses que tiene que renovar el siguiente permiso, no le dejen residir en Turquía y se tenga que ir ya definitivamente de venir a España. De todas formas, él ha ido durante estos 35 años, como he dicho, ha ido creando iglesias, pastores turcos de allí. Su hijo Mark y todos sus hijos están involucrados en la obra. Entonces, bueno, quería simplemente, lo voy a poner allí para que leáis un poco cómo va la obra en Turquía, que necesita también de nuestras oraciones para que, bueno, pues no lo solamente a él, ha habido muchos pastores de otras iglesias que le han puesto este mismo sello y calificativo de peligro público por predicar la palabra y por hablar del Señor allí en Turquía. Entonces lo han expulsado. A él en el momento que cruce la frontera ya no lo van a dejar entrar nuevamente. Entonces por eso está aguantando lo máximo para no salir de Turquía. En el momento que salga no va a poder volver, gracias a Dios, por medio de Internet y por medio de otros medios. Él podrá seguir teniendo vinculación con la Iglesia, pero claro, él dice que ya piensa que pronto va a tener que abandonar Turquía de una forma definitiva por este tema, ¿no? Sigamos orando por las iglesias de Turquía. Y bueno, vamos al tema de hoy, que son la carta a las 7 iglesias que Juan escribió, llevados por el Señor. Y en principio dijimos, el último día, dimos una introducción a estas 7 cartas y nos quedamos en la primera carta que aparece en el capítulo 2. Eran 7 cartas, digamos, a 7 iglesias que
que eran las más importantes en ese momento. Estamos hablando del año 95, 95 después de Cristo. Entonces ya, bueno, había empezado la persecución a los cristianos y aún no estaba en su momento álgido, pero el Señor, a través de Juan, ve necesario que le escriba estas cartas de ánimo, también de exhortación a estas iglesias, que como hemos dicho, son estas que, no sé si se ve muy bien, pero bueno, son la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Están ahí reflejadas en el mapa y están, bueno, pues en un radio de unos 200 kilómetros están más o menos todas las iglesias. Entonces, la primera carta que manda es a la iglesia de Éfeso, la que está ahí en el punto número 1, que es la que... ¿Y por qué mandó primero a la iglesia de Éfeso? Pensamos que fue porque, primero por dos razones. Primero porque Éfeso fue la ciudad, era la ciudad más importante de Asia Menor en ese momento, era muy comercial, tenía un puerto, políticamente dice que tenía la máxima población en ese momento de toda Turquía, de toda Asia Menor, y además pues porque allí había un templo muy famoso dedicado a Artemisa. Artemisa era para los griegos, la diosa Artemisa, pero para los romanos era la diosa Diana. Y ese templo fue considerado en su momento pues las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces ese era un sitio muy, muy importante donde, gracias a Dios, pues ahí había una iglesia que, como sabéis, y si no, pues yo lo refresco en la mente ahora mismo, fue una iglesia que empezó a través del testimonio de Priscila y Aquila. Eso lo vemos todo en Hechos. Vemos cómo en Éfeso empezó una iglesia por estos hermanos, por medio de estos hermanos. Después también fue a esa iglesia Apolos, pero digamos, el crecimiento mayor lo tuvo por medio de Pablo, que estuvo pues unos 5 años en esta iglesia, y todo esto os digo que lo vemos en Hechos, y también en la carta que escribe Pablo a esa iglesia, la carta a los Efesios. Y también pues vemos que después del ministerio de Pablo, allí continúa Timoteo. Timoteo sigue ministrando en esa iglesia, y por último nuestro hermano y el apóstol Juan se ve que también pasa mucho tiempo en esa iglesia, en la iglesia de Éfeso, porque allí mismo fue donde fue preso por orden de Roma, y lo llevaron a la isla de Patmos, como hemos leído aquí. Él ahora mismo, Juan, se encuentra retenido en la isla de Patmos porque lo han expulsado concretamente de la iglesia de Éfeso donde él estaba ministrando. Vamos a... no sé si puedes pasar. No era una foto, era un PowerPoint. ¿No aparece? ¿No va? Bueno, no pasa nada. Era un poco para que veáis un poco cómo era la ciudad de Éfeso. De todas formas, vamos a leerla. Vamos a leer la carta. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno. Ahora eso es como queda, claro, como está ahora mismo, claro. Después de eso son unas ruinas, las ruinas de Éfeso. Dale la siguiente, por favor. Eso es un teatro romano también que hay muy importante, que aparece en la escritura, cuando en el libro de Éfeso, en la carta a los Efesios, aparece
un acontecimiento hecho aquí en este teatro. Dale para adelante, por favor. Este era el templo de Éfeso, tan famoso, de Diana, perdón, tan famoso allí en Éfeso. Y esto es lo que queda ahora mismo, una columna y nada, no queda nada de ese templo, ahora mismo no queda nada, absolutamente nada. Pero eso fue pues, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Vale, pues lo déjalo ahí. Entonces vamos a leer esa carta, a esa carta que se envía a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2. Todas las cartas, todas esas cartas que mandan a cada uno de las iglesias, tienen más o menos una estructura parecida. Al principio de todas las cartas hay una dedicatoria, después hay una descripción del Señor, después hay una expresión de aprobación, una denuncia, una exhortación, una advertencia de disciplina y una promesa al vencedor. Si os dais cuenta, todas esas cartas tienen más o menos esta estructura de que os he dicho. Entonces vamos a leer la primera, el mensaje a Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Recuerdo que la palabra ángel se puede entender como al anciano o al pastor que está dirigiendo en ese momento la iglesia de Éfeso y es el que va a transmitir este mensaje a la congregación. No se entiende que sea un ángel, un ser espiritual, sino que se entiende que esa carta estaba enviada a uno de los ancianos o al anciano, al pastor de esa iglesia. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él se presenta, se presenta el mismo Señor se presenta como el que va a decir todo esto es el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y hace referencia a lo que acabamos de leer en el primer capítulo. Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice, pero tengo de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La asamblea o la iglesia de Éfeso, como dice el versículo, yo conozco tus obras, en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo de paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado. Se conoce por medio de la obra de Pablo y la obra de Juan y la obra de Timoteo, que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa, tenía mucha obra de evangelización, porque se ve que desde ahí salieron muchas personas, muchos hermanos, a predicar a otras iglesias de alrededor, y se piensa que el testimonio en las demás iglesias partió, digamos, y empezó desde Éfeso. Entonces, la labor evangelística de la iglesia de Éfeso fue muy grande, y tenían mucho deseo y muchas ganas de trabajar, porque, bueno, se ve en la epístola de Pablo a los Efesios, se ve también que hay un agradecimiento por su labor de evangelización. Pero dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es
una advertencia o una exhortación que le hace que le hace Juan o le hace el Señor directamente a la iglesia de Éfeso, que ha perdido su primer amor. El Señor reconoce las virtudes de la iglesia, su labor, su dedicación, su trabajo, pero ve que ese primer amor que tenían hacia Él, hacia su persona, hacia su palabra, lo han abandonado y a lo mejor han entrado en lo que es un puro activismo, hacer las cosas, pero por hacerlas, sin pensar, digamos, no tanto en la obra, sino en el Dios de la obra. Nuestro hermano José Grau, que lo conoceréis de los libros o de alguno que lo haya escuchado, hizo un comentario sobre este abandono del primer amor en las iglesias. Hemos dicho que estos mensajes a estas iglesias eran mensajes dirigidos a la iglesia concreta, pero podemos sacar beneficio y podemos sacar un mensaje cada uno de nosotros, porque a lo mejor nos podemos ver reflejados en estas iglesias y en estos problemas que aparecían aquí. Entonces, desgraciadamente hay muchas iglesias que también podemos decir que han perdido ese primer amor, han abandonado ese primer amor. Y dice así nuestro hermano José Grau: la rutina dice que se antepone a la espontaneidad. Los conceptos, frases, suplantan a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible? A veces el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones, poca oración. Otro comentarista también, refiriéndose a la falta de amor, dice: el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. Dice: el pan puesto sobre la mesa de oro en el templo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, dice: el pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Eso era un problema, y puede ser un problema en muchas iglesias, que el activismo, el hacer muchas cosas sin pensar en lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, que no lo estamos haciendo para nosotros mismos ni para nuestra autosatisfacción, sino lo estamos haciendo para la gloria de Dios, eso puede hacer que perdamos ese primer amor. Pero, ¿qué sigue diciendo? Recuerda, por tanto, dice el 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor siempre nos da una oportunidad de arrepentirnos y de darnos cuenta de nuestra situación delante del Señor. Y siempre nos va a estar con las manos abiertas, su amor nunca va a desaparecer. El amor siempre del Señor va a estar siempre con nosotros. Lo que puede desaparecer es el amor nuestro hacia Él, pero el amor de Dios hacia nosotros nunca va a desaparecer. Es el que nunca va a desaparecer. Vamos a leer Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él va a poner todo de su lugar, de su parte, para que ese amor nunca nos falte. Nosotros podemos ser el tropiezo, podemos ser el tropiezo para que ese amor desaparezca y no lo sintamos y no lo vivamos. Recordar que Cristo no nos ama por lo que somos, sino pese a lo que somos. El amor con el que Dios nos ama al creyente es un amor verdaderamente asombroso. Primera de Juan, vamos a leer otro texto relacionado con el amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El amor siempre va a estar o debe de estar presente en nuestras vidas y como Iglesia ser lo más importante y lo que dirija nuestra labor. Dice el versículo 5, al final del versículo 5, que si no nos arrepentimos, dice, pues si no, final, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor nos advierte de que si una iglesia sigue, teniendo como más importantes, por ejemplo, el activismo, las reuniones, sin tener a Dios como lo más importante, puede ser que el Señor nos quite el candelero, nos quite el testimonio aquí donde estemos. Por desgracia, por lo que sabemos, la iglesia de Éfeso no hizo caso de esta amonestación, quedando en la actualidad son ruinas, como lo vimos antes. La iglesia de Éfeso desapareció. El candelero de Éfeso fue removido, como dice aquí. Desgraciadamente sigue pasando en la actualidad en muchas iglesias. A lo mejor no es tan conocido aquí en España, pero en Inglaterra hay iglesias que han desaparecido y ahora son bares, son pubs, y es una pena porque ahí el Señor ha quitado ese candelero que estaba ahí y desgraciadamente el amor ha desaparecido, el amor desapareció de esas iglesias y el Señor ha cumplido su palabra. Y como le pasó a Éfeso, a muchas iglesias le ha pasado lo mismo. Pero sigue diciendo, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas van a aparecer en varias cartas. Eran unas personas unos creyentes, entre comillas, que eran unos liberticidas, unas personas que decían que daba igual llevar la vida que uno quisiera, mientras fuéramos a la iglesia y cumpliéramos con lo que el Señor nos pedía en la iglesia, pero después, el día a día, podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, gracias a Dios, esa iglesia dice que aborrecía a estas personas, pero le reclama ese primer amor que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y después dice el 7, el que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después dice que si vencemos, si la iglesia cumple, se arrepiente y vuelve a ese primer amor, tenemos una promesa. Dice el versículo 7 al final, al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabemos que los creyentes que lleguemos al término de nuestros días, fieles al Señor y
estamos inscritos en este libro de la vida y vamos a poder, como dice su palabra, vamos a poder comer de ese árbol de la vida. Lo vemos y lo leemos en el Apocalipsis, en los últimos capítulos, de que hay en el paraíso, allí donde vamos a estar por una eternidad con el Señor, va a haber un árbol de la vida. Y de ese árbol vamos a poder tomar. A diferencia de, os acordáis, ¿no?, que había también en el paraíso, en el huerto del Edén había un árbol de la vida, pero cuando hay el pecado, comete el pecado Adán y Eva, ¿qué les quita? Lo más importante, el que puedan tomar de ese árbol de la vida. Una nota de interés es el hecho de que la palabra árbol, en el original, es el mismo vocablo que se usa en el Nuevo Testamento para designar la cruz de Cristo. El árbol se asemeja o tiene el mismo concepto de cruz. Entonces, ¿qué importancia cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesús clavado en esa cruz, en ese árbol, y ese árbol y esa cruz que era un símbolo digamos, de muerte? Para nosotros ya esa cruz, ese árbol, ya se convierte en árbol de vida, no un árbol de muerte eterna. Entonces, démosle gracias a Dios de que todos los creyentes, todos los que vamos a vencer al pecado y hemos dado nuestra vida al Señor, vamos a poder disfrutar de ese árbol de la vida. Y dice en el paraíso de Dios. Paraíso es, como sabéis, todo aquel huerto, oasis orientado al placer y al bienestar. Pues ahí donde vamos a estar, en ese paraíso, pero no cualquier paraíso, sino un paraíso en el que los creyentes estaremos con el Señor eternamente, cada uno pues haciendo lo que el Señor nos mande. Y vamos a poder disfrutar de ese árbol de la vida en el paraíso de Dios, como dice el versículo que hemos leído por último. El segundo mensaje es a la iglesia de Esmirna, y vamos a leerlo. Dice el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos entonces para la segunda, que es Esmirna, que es la iglesia que está un poquito más arriba. Estas son las ruinas de Esmirna actualmente. Hay otra más. Ahí está. Eso es lo que queda de ese sitio, de esa localidad. Ahora hay una ciudad construida, digamos, encima dentro de todas esas murallas. Entonces, Esmirna era una ciudad que estaba al norte de Éfeso, unos 56 kilómetros más o menos. Fue fundada por los griegos y durante el Imperio Romano alcanzó su máximo apogeo y fue pues una de las principales ciudades junto con Éfeso, ¿vale? Junto con Éfeso y Pérgamo, que es la que está, el número 3 que está. Esas eran, digamos, las 3 ciudades más importantes en ese momento. Primero Éfeso, pero Esmirna y Pérgamo eran pues ciudades muy importantes. En aquella ciudad, pues, era bastante rica por su comercio, porque tenía un puerto muy importante también. En esa ciudad creció una pequeña congregación cristiana, una iglesia. No se sabe cuándo y quién fundó esa iglesia, no hay referencia. Es probable que se debiera
a esa actividad evangelística y misionera que hemos dicho de la iglesia de Éfeso. Estaba muy cercana, entonces se entiende que esa iglesia de Éfeso, de Esmirna, fue un fruto de esa labor evangelística de la iglesia de Éfeso en tiempos de Pablo, que como sabéis él visitó todas esas iglesias. No, en Hechos no aparece de que Pablo fuera a esta iglesia de Esmirna, pero el no decir no significa que no estuviera, pero simplemente dejarlo así como una iglesia fruto de la obra misionera de Éfeso. La iglesia de Esmirna era pequeña en número y pobre en recursos materiales, a pesar de encontrarse, pues, como sabemos, en una ciudad muy importante y muy rica. Y los creyentes de Esmirna empezaron a sufrir la persecución, como hemos dicho, desde muy temprano, y fueron perseguidos y acusados ante las autoridades romanas por los mismos romanos, pero sobre todo por judíos que estaban en contra del crecimiento de la iglesia cristiana, ¿no? Y a eso es lo que se refiere cuando en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, refiriéndose a esa persecución que estaban recibiendo, y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vemos cómo reciben presiones y reciben blasfemias tanto por la parte romana como por la parte de los judíos, que no están de acuerdo con el auge y el crecimiento de esa iglesia. Y era lo que conocemos por las persecuciones, ¿no? Por las persecuciones que empezaron a ser ya de una forma muy notoria. Eso, a partir del año 95-100 empezaron la persecución y la muerte de los cristianos en los circos romanos, como nosotros todos sabemos. A pesar de las limitaciones y de las dificultades, los cristianos de Esmirna tenían recursos espirituales que hacían que pudieran luchar contra esos enemigos del cristianismo. La iglesia de Esmirna no claudicó en medio de esas persecuciones, que al parecer fueron muy severas. Se conoce por la historia que en el año 138 después de Cristo, uno de sus principales ancianos, Policarpo, no aparece en la Biblia, pero hay fuentes muy documentadas que uno de los ancianos más importantes, Policarpo, fue también muerto en la hoguera por no renegar de la fe al Señor Jesucristo. Entonces, Policarpo fue, por los que conocen la historia, fue un amigo personal y discípulo del apóstol Juan. Fue condenado a muerte por negar su fe en Cristo, y fue uno de los primeros martirios documentados tras el que aparece en el libro de Hechos de Esteban. La iglesia, o la asamblea de Esmirna, pues proporciona un ejemplo digno de imitarse. No todas las iglesias, gracias a Dios, tenemos esta persecución y estos problemas que tuvieron Esmirna. Por eso me ha gustado leer esta carta de nuestro hermano Carlos Madrigal y Marc, su hijo, digamos, que es un poco el que va a seguir el ministerio de su padre. Entonces, ¿por qué? Porque ahí en Turquía, ¿no? Volvemos a estas iglesias de Turquía, pues aquí en Turquía pues siguen teniendo estos problemas que en su momento tuvieron, y ven el rechazo de toda la población musulmana, que no acepta que haya iglesias abiertas. Pero gracias a Dios, estas iglesias, dice que ya, gracias a Dios, ya llevan 10 iglesias abiertas, y 9 ya tienen, como hemos dicho antes, responsables turcos llevando estas iglesias. Pues tenemos que seguir orando por estas iglesias, no solamente en Turquía. Sabemos que Turquía, dentro de las dificultades, pues están con una semilibertad, pero hay otras iglesias
en Afganistán, en Siria. No sé si recibís Puertas Abiertas, el ministerio, pero ahí vienen auténticos dramas de iglesias que están viviendo esa persecución que vivieron los primeros cristianos en Asia y en las iglesias, las primeras iglesias que recibieron esas persecuciones, pues ahora mismo lo están viviendo en su propia piel estas iglesias de Siria, de Afganistán, todo, digamos, todas las iglesias dentro de lo que es el mundo musulmán, ¿no? Pues oremos para que el Señor le dé fuerza y dentro de esta dificultad pues vean la mano del Señor. Dice, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios le da a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabemos que muchos han muerto por seguir predicando la palabra en estas iglesias, han salido ardiendo, han habido atentados y sabemos que ellos un día van a tener esa corona de la vida que el Señor les prometió a estos hermanos de Esmirna y se lo promete a todas las iglesias que están sufriendo por el Evangelio. A esta iglesia es la única que no le hace ningún reproche, ni porque ve que todo su empeño es por seguir teniendo abierta esa luz, ese candelero, y por tener abierta ese candelero están sufriendo estas persecuciones. Entonces no les reprocha nada, sino que les dice que sigan adelante. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes. La muerte nos puede sobrevenir de muchas formas. A estos hermanos le sobreviene por persecuciones, pero esa segunda muerte, que sabemos todos a lo que se refiere, esa muerte eterna, nunca la vamos a sufrir, sino que vamos a estar con el Señor por una eternidad. Tenía preparado el mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero lo vamos a dejar, vamos a leerla y así lo tenéis un poco en vuestra mente para el próximo día. Dice, vamos a leerlo, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí se refiere a otro pastor o otro seguidor de la iglesia, un tal Antipas, que también nos habla de que fue muerto y fue muerto en la hoguera. Pero tengo pocas cosas contra ti, ¿no? Esa es la queja que hay contra la iglesia de Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí otra vez viene a relucir el tema de los nicolaitas, que ya salió en la vez anterior. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a por ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, nos ayude a entender que estos mensajes, tanto el mensaje que el Señor dio a Éfeso como a Esmirna, fueron mensajes a ellos, pero también nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Ahora mismo vivimos en una libertad,
pero vemos cada vez que hay más rechazo hacia la palabra y que puede ser que dentro de unos años no nos dejen, pues a lo mejor predicar fuera de nuestras iglesias, porque estamos alterando la paz social o estamos hablando cosas que no sean políticamente correctas, ¿no? Como se dice ahora. El hablar del aborto, hablar del matrimonio heterosexual, pues ya está mal visto, porque hay que hablar de todos los tipos de matrimonio, hay que hablar de todos los tipos de relación, de pareja, y el que no habla así, pues no está bien visto. Entonces, ya hemos visto como hay iglesias que han anulado conferencias de matrimonio, unas conferencias que estaban en una iglesia, no sé si fue en Sabadell o algo, tuvieron que suspenderla porque se enteraron los del pueblo de que iba a haber una conferencia sobre matrimonio heterosexual y se escandalizaron porque no se podía hablar de matrimonio heterosexual, hay que hablar de todos los tipos de matrimonio. Entonces, claro, estamos en estas, ¿no? Y ojalá nunca lleguemos a las circunstancias de Turquía ni a las circunstancias de Siria, pero el Señor siempre nos pone en un dilema siempre de que tenemos que anteponer siempre la palabra del Señor a nuestros propios deseos, nuestros propios intereses. Continuamente, cuando hablamos con los hermanos, cuando hablamos con una persona, un vecino, a veces nos callamos por no crear polémica o no crear confusión, o no, ¿qué van a pensar de mí si yo hablo de esto, de este tema o del otro tema? El Señor dice que al que venciere, el Señor nos dará la corona de la vida, y el Señor tiene prometido para nosotros grandes cosas, y el Señor nos va a dar fuerzas para superar todos los problemas que podamos encontrar. Y también, como la iglesia de Éfeso, que no perdamos ese primer amor, que el Dios de la obra sea lo más importante, no la obra en sí. Aquí estamos haciendo una obra muy importante, muy bonita, muy acogedora. Ya no pasamos frío en invierno con estos aire acondicionados tan modernos que tenemos, pero no dejemos de pensar que todo lo tenemos gracias a Dios, y le tenemos que dar gracias porque el Señor nos ha dado la suficiente capacidad económica para poder estar aquí y disfrutar y tener reuniones y disfrutar de lo que tenemos, y siempre dándole gracias y viendo que lo más importante de nuestras vidas es el amor al Señor, y que ese amor sabemos que nunca nos va a faltar. A veces no podemos notarlo porque nosotros lo rechazamos, pero Él nunca nos va a rechazar. Que el Señor nos ayude, y seguiremos el próximo día con las demás cartas. Empezaremos por la de Pérgamo, seguiremos por la de Tiatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea los próximos domingos que me toque. Señor